indicadores. Entonces, y eso es reciente, sobre todo gracias a los estudios del cerebro humano de Harvard, del Instituto de Neurociencias, ha iluminado al mundo con todas estas cuestiones de neuroaprendizaje. Y hoy sabemos que existen las inteligencias múltiples, no solo la inteligencia racional. Y el problema es eso, que es educar. Entonces, educar es disminuir la distancia entre la mente y el corazón. Y eso es lo que queremos hacer en cualquier dimensión, en cualquier cátedra, en cualquier asignatura, formar personas. Está, y es desarrollar sus 8 inteligencias múltiples, como dice la última teoría. Muchísimas gracias, Jocelyn. Muchísimas gracias. Sí, hoy en día tenemos dos tipos de personas, mente abierta y dentro de la mente abierta hay un montón de tipos de personas y mente cerrada. Y una de las características de la mente cerrada es lo que tú estás diciendo. La imagen es un poco más plástica, por lo menos para mí. Acuérdense en nuestro dicho popular aquí en el Ecuador, en boca cerrada no entras mosca. Si tú estás con la boca abierta y estás caminando, te pareces un tonto. Entonces, la mejor manera que el tonto tiene en filosofía para defender sus ideas es discutir, violentar o cerrarse. Eso es una mente abierta, no estar abierta a la realidad. Entonces, no caminemos con la boca abierta, no parezcamos tontos. En ética, ustedes no han recibido todavía ética, hay un libro que yo uso mucho, Ética para Amador, del filósofo español Fernando Savater. Y él escribió este libro hace algunos años para su hijo Amador y le quería convencer de la importancia de la ética. Y él le dice, solo una cosa tienes el total derecho. Y el texto dice, el no ser imbécil. ¿Qué es la ética? Le explica a su hijo, lo está explicando en palabras duras y crudas para que su chico sepa para qué sirve la ética. La ética es que no seas imbécil. ¿Y qué es imbécil? Imbécil en griego es apoyarte con un bastón, no es lo que para nosotros significa tonto, tarado, etcétera. Entonces, en ética, en filosofía práctica, que es la rama a la cual pertenecería la ética, tú tienes que dar razón de tus argumentos, por qué tomas esta decisión, por qué dices eso. Si tú te apoyas en las ideas del otro, tú no eres auténtico, tú eres un imbécil, porque usas un bastón de tu cerebro necesita bastón para caminar, pero si tú piensas por ti mismo, que es la finalidad de la ética, tú eres auténtico. Entonces, en el actuar humano, tú debes ser responsable de tus actos, pero tienes que saber apoyar y argumentarte por ti mismo. No basta conocer las ideas de otros. Y muchos vivimos de las ideas de otros. Entonces es interesantísimo. Muchísimas gracias. Mariuxi, Bueno, a mí me llamó la atención la frase que decía, como siempre, lo urgente no deja tiempo para lo importante. Yo lo relacioné mucho con lo que sucede en las familias, en la mayoría de las familias, es que a veces se desatiende esa parte afectiva y emocional, sobre todo de los hijos, por atender otras necesidades, por suplir otras necesidades. A veces no estamos pendientes de lo que ellos ven, de con quienes se están involucrando, eh, darle importancia a otras cosas que también son importantes, pero que creo que se debería conseguir como que un equilibrio entre las dos cosas para no desatender esta parte tan importante que a la larga
trae resultados bastante lamentables en las familias. Muchísimas gracias. Muy amable. Es uno de los grandes problemas del mundo moderno. El mundo moderno, en donde para vivir con cierta dignidad necesita trabajar la mamá, el papá y todo lo de la casa, se están descuidando las cosas más importantes, la educación verdaderamente afectiva de los hijos. Los chicos pasan más tiempo con el celular que con la familia. Y es horrible esas escenas. A mí me ha tocado presenciarla aquí en Puerto Viejo, cuando vas a comer con una familia, comenzando con el abuelo el primero que está con el celular en plena mesa. Entonces a mí me toca llamar la atención. Bueno, me voy a otro sitio porque para andar con el celular no he venido. Es horrible lo que está pasando y ya no hay parámetros, no hay parámetros. La gente no despierta y entonces ojalá tengamos claro qué es lo importante en la vida. Muchísimas gracias. Camila, no te escucho. Creo que tienes un problema de audio. ¿Ustedes la escuchan? No, no te escucha nadie, Cami. Puedes escribir si tienes problemas de audio. Dime, Cami, puedes escribirlo. No, no se te escucha nada y solo pusiste profe. Aquí estamos. Yanela, a ver, dice ahí, la frase que a mí me llamó la atención fue la primera que salió. ¿Y cuál fue la primera? Ahí sí ya mi memoria. ¿Cuál fue la primera? Déjame buscártela, espérate. Rápidamente. La primera. La vida es linda, lo malo es que muchos confunden linda con fácil. Right? Esa es una de las más bellas. ¿Escribiste algo más? La vida es linda, lo malo es que muchos confunden linda con fácil. ¿Y por qué te llamó la atención? Lo bello cuesta, lo bello no es apariencia, ¿no es cierto? Por lo menos yo lo intuyo por ahí. ¿Ok? El reino de Dios, que es lo bello, lo mejor, lo bueno para los que tenemos fe, que es la propuesta de Jesús de Nazaret que ya vamos a ver, él dijo siempre, entren por la puerta estrecha, no, no por la puerta ancha. ¿Ve? A ver, tú dices que desde tu punto de vista es importante reconocer que la vida puede ser hermosa y valiosa, pero también puede presentar dificultades y obstáculos. Normalmente hoy en día la gente se ha vuelto muy cómoda, correcto. Y hemos perdido aquella frase que escuchábamos de pequeño, lo que vale cuesta. Y hoy a ustedes tienen, chicos, es cuestión de saber manejar las cosas, ¿no? Ahorita los profesores, mucha gente está asustada con la inteligencia artificial. Primero, que va a quitar empleo. Segundo, que ya los chicos no van a pensar porque el chat GPT, ni sé cuánto, y tantos otros modelos de inteligencia artificial te van a hacer a la gente más vaga porque tú das unas órdenes y te hacen las tareas. Entonces, esa facilidad para obtener ciertos resultados, si está mal entendida y mal utilizada, pues va a perjudicar y no va a servir para el fin. La técnica, la tecnología son instrumentos para un mejor fin, pero si lo sabemos utilizar, ¿ok? Entonces, no hay que tenerle miedo, hay que saber utilizar. Por ejemplo, en los colegios, perdóname que siempre hablo de colegios, que yo he estado 20 años en colegio, recién tengo un año, 2 años en universidad. Era una pelea el uso del celular. Castigábamos, poníamos el código de convivencia. Llegaron las monjas de España que nos metieron en los proyectos pedagógicos
y dicen, no peleen con los chicos por el celular, usen el celular para aprender. Y hay varias aplicaciones para evaluar, para juegos, y ahí viene la gamificación y cosas por el estilo que ayudan al aprendizaje. Entonces, lo mismo hay que hacer. La Universidad Técnica Manabí salió el otro día en el diario un reportaje que los profesores de software, bueno, ustedes son psicólogos, el siguiente grupo de software, están haciendo cursos para entender esto y cómo utilizarlo y no para asustarse. Así que muy bien, Camila dice, no se han dado cuenta que realmente es una necesidad de aceptar y superar los desafíos en vez de esperar una vida fácil y sin problemas. Así es, muchísimas gracias. Yanela, la presidenta, dale. Buenos días, sí, o sea, justamente la misma frase que dijo Camila y también me ha llamado la atención. Y, o sea, es parecida al punto de vista de Camila porque es verdad que mucha gente se ha vuelto cómoda, como que quiere lo rápido, lo fácil y creo que incluso uno piensa a veces como que, ok, si es difícil para mí, entonces no es para mí. Y esto creo que aplica en cualquier contexto, diría yo, pero siento que a veces las cosas se vuelven difíciles y uno a veces tiene que hacerlas Así es. funcionar, buscar soluciones aparte, ¿no? No quedarse como que, bueno, no se pudo nomás, o sea, tratar de hacer un esfuerzo y Muchísimas gracias, Yanela. Uso tu frase para introducir ya mi materia, Jesucristo, y este estudio de la cristología desde abajo, desde el esfuerzo humano de reflexionar cómo podemos llegar a Dios a través de Cristo, cómo podemos comprender el misterio de Dios a través del misterio humano de Cristo. Es un esfuerzo muy grande. Es más fácil creer y convencerte que Dios es poderoso, que Dios es nuestro Padre, que Dios es el Creador, que envió a su Hijo para perdonar pecados, para salvarnos, que Él es el Hijo de Dios. Entonces aceptas una serie de títulos que son obvios, que son verdaderos, pero que ya te los dan todo masticado. Entonces se interpreta la Biblia mal. El mismo San Pablo dice, si confiesas con tus labios que Jesús es el Señor, serás salvo. Serás salvo. Entonces solamente hay que confesar, no hay que vivir. Entonces, Salud, nuestra propuesta es distinta. Nuestra propuesta de los estudios que hicimos en el primer capítulo, acuérdense del libro del mismo autor, José María Castillo, La humanización de Dios, nuestra propuesta es un esfuerzo por comprender cómo el ser humano se da cuenta de que en vez de esforzarte por ir a Dios, tienes que esforzarte por abrir tu mente y tu corazón para acoger a Dios. ¿Ya? Esa es nuestra propuesta, es mucho más difícil porque lo de la mente cerrada también, nadie se abre con facilidad. Nosotros nos cerramos, ¿ok? Y luego te abres, luego te comunicas, primero tú te mueves cautelosamente, ¿ya? Entonces hemos perdido la belleza de la niñez que festejamos ahí el Día del Niño. Dentro de las muchas cosas que podemos decir del niño, ¿qué es lo que admiramos? Pues esa capacidad linda de abrirse, de jugar, de reír, de abrazar a negros, blancos, indios, cholos, cualquiera. Nosotros como crecemos, ya nos volvemos selectivos y no lo hacemos con cualquiera. Primero porque es peligroso, segundo porque no nos interesa, cosas por el estilo. Perdimos esa espontaneidad. Entonces hoy no es fácil vivir, no es fácil creer y es necesario. Por eso en la Biblia, en ese pasaje que hace poco pasamos, la resurrección de Santo Tomás, yo necesito ver para creer. El primer mensaje es hay que creer para ver. Dichosos aquellos que creen sin haber visto. Ese es el don de la fe. Pero si está en la Biblia, esa experiencia de Tomás es para que nos esforcemos. Necesitamos tener experiencias personales y auténticas. No basta creer por una tradición, no basta aceptar unas verdades. Tenemos que vivirlas y tenemos que actualizarlas porque nuestros códigos y nuestros contextos hoy son muy distintos. De nada me vale decir, Jesús me salva de los pecados y yo sigo pecando. Entonces, eso es una dicotomía, eso es una falacia, vivo una mentira. Entonces, yo necesito abrirme a la verdad, descubrir la verdad, construir la verdad, caminar hacia la verdad. Esa es la propuesta de lo que hemos llamado Cristología desde abajo. En el mundo de la historia de las religiones y de la filosofía de la religión y de la sociología de la religión, vea, son tres ciencias distintas
¿no? Sobre el tema de religión, y hay más ciencias. El tema de cómo superar la maldad, cómo entender el origen del mundo, cómo superar tanta maldad, es que la gente se pregunta, bueno, solamente la manera de superar eso es creyendo que existe un Dios. Primero vino el Dios del mito, después vino el Dios del logos, de la filosofía. Alguien tiene que crear y hacer comprender esas cosas. Esa manera de entender la casualidad de que existe un ser superior para que controle los males del mundo es típico de todas las religiones y de todos los tiempos. Si entendemos el cristianismo como una religión más, no vamos a hacer ninguna diferencia. Jesús no va a ser interesante para nosotros y nosotros vamos a ser interesados de creer en Jesucristo, no porque Él tiene un proyecto, sino porque nos interesa que nos perdone y que nosotros no cambiemos. ¿Me explico? Entonces, ese es el tema de religión. Por eso necesita que unos superhombres santos, unos hombres especiales, vírgenes o sacerdotes, o un sistema de creencias, o unas mediaciones, me digan cómo debo ir a Dios. Y entonces lo más interesante que ha ofrecido la religión, la historia de la religión, la filosofía de la religión, la sociología de la religión, es que la religión es necesaria para calmar al hombre sus miedos, angustias y ansiedades, para organizar la sociedad. Por eso el cristianismo pasó a ser religión recién en el siglo IV, 400 años después de Cristo. ¿Okay? Cuando el emperador Constantino hizo del cristianismo la religión oficial del imperio. Ahí se fregó la propuesta de Jesús. Hoy en día, a partir del siglo XVIII, con estos estudios del Jesús histórico, estamos recuperando y recreando otra propuesta, intentando parecerse más al Evangelio. ¿Ok? Que es lo que el Papa Francisco en sus escritos nos viene invitando a los cristianos. Hay que recuperar la alegría del Evangelio. Entonces, esa es nuestra propuesta. Las religiones, sin embargo, nos indican que a pesar de todo esto, estoy hablando que es interesante, hay algo mucho más interesante, que es el hombre puede divinizarse porque Dios, ok, se hace hombre, la encarnación, y entonces el hombre se diviniza. Dios se hace hombre, el hombre se diviniza, y ese es el camino de la religión. De Dios venimos y a Dios vamos. Sí, pero ¿qué es lo más importante del ser humano? ¿Qué es lo más valioso del ser humano? ¿Dónde está su puerta más difícil? La vida y la historia. Entonces, el entender así a Dios, el entender así la religión, el confundir el cristianismo con religión, ha hecho que nosotros perdamos la fuerza del evangelio, nosotros no nos tomemos en serio la historia y la vida, ¿ya? Entonces, la vida y la historia tienen sus leyes propias, autónomas, que es lo que la ciencia y la filosofía general nos ha invitado y nos han dicho. ¿Ok? Tenemos que pensar por sí mismo. Emmanuel Kant, la filosofía del siglo XIX-XVIII. ¿Ok? Y así tantos otros autores. Entonces nosotros tenemos que pensar por nosotros mismos. Ese aprender a pensar por nosotros mismos y a valorar lo humano significa comprender la vida, valorar la vida, comprender la historia, y en la historia hay horrores, errores, pero también maravillas y asombro, porque la historia es producto de nuestra libertad, no es producto de una voluntad divina. Esa voluntad divina solo se revela en la humanidad, y quien mejor nos explica la voluntad divina y la humanidad de qué es ser hombre o mujer, buscador de plenitud, es Jesús de Nazaret. Entonces, comprender la historia de Jesús de Nazaret, comprender el proyecto de Jesús de Nazaret, es comprender la historia humana y al ser humano. Esa es la cristología de abajo, y por eso lo más importante hoy no es la divinización del hombre, que confunde, ¿ok? Y que idiotiza con el poder, idiotiza con valores absolutos que deberían ser relativos, sino lo más interesante hoy es comprender la humanización de Dios. Y en esa humanización de Dios revelada en Jesús y comprendida en Jesús, se revela qué es el ser humano y la plenitud a la cual está llamado el ser humano. ¿Está? Entonces, esa es la propuesta.
En el fondo, nosotros no vamos a hacer ni meramente cristología desde arriba, que es importante entender algo porque se nos escapa a la mente humana. No queremos hacer un ejercicio intelectual de racionalidad, sino una mente más abierta de comprender las dimensiones de la vida, la complejidad de la vida y la historia y el misterio mismo de la vida. El misterio del hombre solo se resuelve en el misterio de Dios, pero eso no quita el esfuerzo del hombre de comprenderse a sí mismo. Nuestra cristología, si ustedes quieren, va a ser una cristología más de búsqueda. Y ya San Agustín en el siglo IV nos decía, si me buscas es porque me has encontrado, en una oración que él tiene con Dios. Si me buscas es que me has encontrado. Esa es la propuesta y lo que he hecho hasta ahora es resumir su trabajo, todo el capítulo 1 que lo estábamos compartiendo. Vamos entonces a presentar el capítulo 1 en forma general y después en forma particular el PDF del proyecto. Ya, y aquí vamos a hacer pues la tarea. Entonces les explico. Todo está en el EVA, chicos. Ok, por si acaso. Eh, entonces ahorita les presento la propuesta para que lo ideal sería que ustedes, por favor, lean cada uno a solas el capítulo 1, que no es muy grande, no son muchas hojas, ¿ok? Y luego hagan la tarea. La tarea la van a hacer por grupos de a dos, eso se llama binas, ¿ya? Entonces, vamos a compartir pantalla, les enseño el PowerPoint, que lo tienen ahí, de presentación general del libro, ¿ya? Y el libro nos habla, nos parte esa pregunta, ¿qué vino a hacer Jesús? Lo formula con cuál es el proyecto de Jesús, ¿ya? Entonces, solamente vamos a entender esto, la propuesta de Jesús, desde su predicación y desde su actuación, ¿ok? Esto es importante, ¿ya? Fíjense la historieta que está ahí arriba, que está sacada de una historieta de Reflexiones Católicas. Si creer en Dios no te hace feliz, deja de creer en Dios, porque a Dios le importa más tu felicidad que tu fe. ¿Está claro? Eso grábense, lo tienen ahí, para mí es muy importante de esta propuesta que queremos compartir con ustedes, ¿ya? Entonces, para entender a la propuesta de Jesús, la persona de Jesús, la historia de Jesús, más allá de todas esas palabras, no nos interesan, chicos, y no queremos quedarnos con los grandes aportes de estos intelectuales, que ellos mismos están divididos. Acuérdense que hay tres posturas de Jesús histórico, de esa búsqueda de la historia de Jesús, del Jesús histórico. La postura de Bullman, que dice que no se puede llegar a entender una propuesta histórica de Jesús. La postura de Castleman, discípulo de Bullman, que dice sí se puede llegar a un núcleo, no a la historia como un dato bruto, como entendemos la historia nosotros, sino a la historia como una interpretación. Hay un hecho histórico que después se fue creciendo y se interpretó de otras formas. O la propuesta de el tercer Jesús histórico, de Wright y la corriente norteamericana, judía, moderna, que dice que la cultura, la arqueología, la antropología, la economía, la sociología de la época de Jesús nos dan pautas para entender. No nos interesan esos grandes aportes, no nos interesa la construcción del Jesús histórico que ellos se hacen. Nos interesan es qué pistas nos dan para llegar a la historia real de Jesús. Esa es nuestra propuesta. Entender al Jesús que predicaba, que convocó comunidad, que curaba, que amaba, que conflictuaba con la gente, que Dios nos revela ese Jesús. Y entonces, estos aportes históricos nos dicen dos datos interesantes. En la Biblia, chicos, sobre todo en los evangelios, Mateo, Marcos y Lucas y Juan, tú tienes en boca de Jesús un montón de palabras que ponen los textos. Veíamos también en el capítulo 1 del libro Verde Grande que hay que saber leer la Biblia. Y para eso hay unos criterios que se llaman exegéticos, que son claves de interpretación de la Biblia. El criterio de dificultad, el criterio de convergencia, el criterio de atestación a múltiple, el criterio bueno, ya dije mayor dificultad, ¿no? Entonces, en la Biblia, en cada texto bíblico, en cada texto, sobre todo el Evangelio, el que lo escribió se llama el editor, el redactor final, que
las fuentes las cogió de varias unidades literarias que se llaman pericopas, que eran tradiciones que se escribían sueltas en el largo de la historia. ¿Ya? Ese es el editor. Entonces, cuando tú lees el Evangelio de Marcos, estás leyendo la perspectiva de Marcos y cómo Marcos comprendió a Jesús, pero también Marcos coge la historia de la comunidad, esas pericopas que él recopiló, esas unidades literarias que él recopiló y armó en su Evangelio. ¿Ves? Entonces, en la Biblia, en los Evangelios, habla el editor, Marcos, la comunidad de Marcos, que es de una época, un año distinto, probablemente años 60 más o menos, ok, después de Cristo, pero también habla el mismo Jesús. ¿Quién mismo habla cuando ponen palabras en boca de Jesús? De todas esas palabras, estos historiadores de Jesús históricos dicen, hay muchas, casi el 90%, no se asusten del dato, el 90% no son dichas por Jesús. Son maneras como la comunidad comprendió a Jesús y nos da su testimonio. Son maneras como Marcos comprendió a Jesús y lo unió al testimonio de la comunidad. Pero hay dos palabras que yo las tengo en esa figura que sí reflejan la verdadera palabra de Jesús. Es lo que se llama técnicamente la ixísima verba Jesucristo, la mismísima palabra de Jesús. De todas las que hay, esas dos, esta que está aquí en esta foto es Abba en arameo y esta que está aquí en una ciudad es lo que se llama Basilea Toteu en griego. Abba, Papito Dios, y Basilea, el reino de Dios, son las dos palabras claves que Jesús dijo que con esas palabras él justifica la manera de actuar de su vida. ¿Ok? Y entonces, comprendiendo sus hechos, con sus actos, comprendiendo sus dichos, entendemos la intención y descubrimos quién puede ser Jesús. ¿Ven? Todo eso nos dicen estas investigaciones y nos lleva, lo que decía Kasseman, a un núcleo. No nos llega a una historia biográfica de Jesús, pero sí a un núcleo de la historia real de Jesús. ¿Está? Pues Basilea es el reino de Dios, el proyecto social de Jesús. Y AFA es la nueva forma de relacionarte con Dios, no desde la ley, no desde la norma, no desde la tradición, sino de la intimidad, de la familiaridad, de la cercanía, ¿ok? No de la lejanía. Esa es la propuesta de Jesús. ¿Ya? Entonces, desde esas dos palabras, ¿ok? Tenemos que comprender el proyecto de Jesús. Nosotros hoy en día cada vez nos cuesta entender qué es un proyecto. Una de ustedes, creo que fue una de las primeras compañeras que habló, déjame ver, creo que fue, no sé si fue Mariuxi o fue, ¿dónde está? Bueno, no te veo. Una de ustedes habló de cómo la gente ha perdido lo importante por dedicarse a lo urgente. Hoy en día, para mucha gente, lo más urgente es cumplir la agenda del día, ¿no? En el caso de ustedes, la tarea del día. Cuando un profesor te dice, hagamos un proyecto, tú lo ves como una tarea, como una asignatura, ¿no? Por más que tenga los elementos del proyecto, tú lo que quieres es salir rápido de esa tarea, ¿ok? Para avanzar y seguir en la otra y tener una buena nota. Pero no te quedaste con lo que significa el proyecto. ¿Qué es el proyecto? Y el mayor proyecto hoy en día es aprender a ser hombre y mujer, aprender a ser dueño de sí mismo, aprender a gerenciar la vida. Eso no nos han enseñado, no nos entendemos. Entonces, en ese sentido, Jesús manifestó el programa de su proyecto en este texto de Lucas capítulo 4, versículos 16 al 22. Ahí Jesús está en la sinagoga orando como buen hombre judío con su pueblo y él pasó a leer, ¿ok? Y leyó un texto del Antiguo Testamento, del libro de Isaías, un rollo del Antiguo Testamento, del libro de Isaías.
que dice, el Espíritu de Dios está sobre mí. Él me ha ungido y me ha enviado a predicar la buena noticia del reino de Dios, anunciar la salvación a los pobres, la liberación a los esclavos, la salud a los enfermos, ¿ok? Y el año de gracia del Señor. ¿Ven? Ese es el proyecto de Jesús, esa es la misión de Jesús, esa es la razón de su vida de Jesús. Eso es su programa, ese es lo que él va a desarrollar como reino de Dios, ¿ok? Ese es el proyecto y lo formula tomando una poesía del libro de Isaías. Ya Isaías soñaba de que Dios tiene que intervenir en este mundo, de que Dios tiene que hacerse presente en este mundo, porque la religión judía, por el respeto a Dios, por el monoteísmo religioso, divino, de que solamente Dios salva, de que solamente Dios es uno y que Dios es puro, por lo tanto está lejos. Sin embargo, en el mismo Antiguo Testamento decía es que no puede estar tan lejos porque si no, no podemos cambiar, no podemos ser mejores, no podemos ser hermanos. ¿Me explico? Entonces, eso es lo que Jesús nos viene a hacer presente, la realidad de Dios en su vida y en su proyecto, en su forma de organizarse, en su forma de amar, en su forma de sanar, en su forma de predicar, en su forma de formar a sus discípulos. ¿Ven? Eso es lo lindo. Y ahí está. ¿Qué es lo que ha hecho la iglesia en la doctrina, en el catecismo, cuando hemos ido al catecismo y cuando yo mismo he enseñado? ¿Para qué vino Jesús al mundo? Y todos respondemos, para salvarnos los pecados. ¿Por qué bautizas a tu hijo? Para que le quite los pecados, para que vaya al cielo, para que no sea morito. Entonces, no hemos leído la Biblia, no hemos conocido a Jesucristo. Y eso es lo que queremos, que entiendas esto, que lo entiendas como ser humano y que después tengas el desafío de unir las piezas y reconocerlo como divino. Pero eso es un segundo momento. Tienes que descubrirlo. Esa es la propuesta de la cristología del abajo. Y esto es tan importante porque se trata aquí que el gran proyecto de todo ser humano es gerenciar tu vida. Y todos nos movemos por miedos, por fobias, por filias, por amores y odios, ¿ok? Por aperturas y cerrazones. Y entonces, ¿cómo gerenciamos? ¿Cómo organizamos nuestra vida si solamente tenemos dos polos para comprendernos y dos polos para movernos? Tenemos que comprendernos más holísticamente, integralmente y aceptar la complejidad. Y como dice Jesús en una parábola, no cortes la cizaña porque si no vas a cortar el trigo. Entonces tenemos que aprender a vivir en la ambigüedad, pero en medio de esa ambigüedad vamos dando los pasos necesarios para ser nosotros mismos. Este es el mission statement. Esto es tan importante, el tener una razón para vivir. Esta es Lucas 4. Hoy en día las grandes empresas, ya está este lenguaje de misión, este lenguaje de proyectos, hoy lo tienen las empresas, ya no lo tiene la iglesia, ya no lo tiene el cristianismo. ¿Ya? Lo tienen las empresas. Las empresas tienen visión, misión y valores. La visión es el sueño que tú quieres de tu organización en unos cuantos años. Y esa es la visión, el sueño. En 5 años quieres tú ser el primer productor de trigo del país. Pero luego, ¿cuál es tu misión? Alimentar de mejor calidad, con el trigo de mejor calidad, a la población de mi país. Esa es la misión, ¿ves? Entonces, tu sueño como empresa es ser el primer productor en 5 años. Pero ¿cuál es tu misión? Dar de comer, alimentar de la mejor calidad a la gente de tu país. Y luego vienen las estrategias, los valores con los cuales vas a emplear esas estrategias, vas a llegar a la meta, a los objetivos, a los recursos, etcétera, etcétera. Eso es hacer un proyecto y necesitas indicadores, necesitas inputs para poder lograr esa transformación, un outputs, lo que se llama los insumos de ingreso para tener un egreso, un producto verdaderamente de acuerdo a ese proceso interno de transformación que tú has querido. Pero la misión, el mission statement, es lo que se organiza, ya es lo que da razón a la empresa. Hay un autor, yo lo usaba mucho con los chicos de colegio para ayudarles a armar su proyecto de vida. Lo más importante cuando un chico termina el colegio no es que haya sacado 20 sobre 20 o 10 sobre 10 o que sea súper inteligente o que sea súper deportista. Todo eso es necesario, pero no es la razón de ser de un colegio, sobre todo católico. Y ojalá esta universidad piense también qué es lo que queremos formar.
Entonces, lo que queremos formar son personas que desarrollen lo mejor de sí mismos, ¿ya? Y entonces, en ese sentido, yo les pasaba mucho un libro de un filósofo norteamericano, Sean Covey, de la Universidad de Utah. Él tiene varios libros que han sido bestsellers, pero su primer gran libro, que fue un bestseller, fue Los 7 hábitos de la gente altamente eficaz. Y eso los empresarios lo hicieron y lo usaron mucho para que sus equipos, sus empresas tengan esa inspiración, cómo ser eficaz. Pero después él dijo, hoy lo que más necesitan eficacia en la vida son los jóvenes. Y entonces sacó un segundo libro que fue un bestseller, Los 7 hábitos del adolescente altamente eficaz. Y él dijo, lo más importante es que tú tengas una razón para vivir. ¿Cuál es tu mission statement? Esa es cuál es tu misión en la vida. Es lo que el lema de esta universidad lo tiene bien bonito, dejar tu huella. ¿Cuál es tu huella que vas a dejar en tu mundo? Y para dejar tu huella tienes que tener un proyecto y tienes que tener claridad las razones, tu misión. ¿Ve? Entonces, el gran proyecto del cristianismo no es bautizar, no es confesar, no es decir misa. El gran proyecto del cristianismo es humanizar la sociedad, que haya hombres y mujeres auténticos que se relacionen con Dios como Padre y se relacionen con los demás, sea quien sea, con hermanos. Y eso no lo vemos porque somos ciegos. Ya solo creemos que solo los que se bautizan son hermanos. Si tú lees bien el Evangelio, ¿a quiénes curaba Jesús? ¿A quiénes perdonaba Jesús? ¿A quiénes admiraba Jesús? Buen samaritano, la mujer samaritana, el capitán romano, la mujer cananea, gente que no era de su religión, que no era de su pueblo. ¿Ven? Él la admiraba y curaba y se asombraba. ¿Ven? Entonces, la humanidad de Jesús está plasmada en ese Lucas 4 en su programa de vida. Ser buena noticia para los demás. ¿Ok? Ese es el Evangelio. Me perdonan si alguien tiene alguna pregunta, alguna duda, me dice. Entonces yo les invito pues a pensar cómo vas a pasar en la vida, cuál va a ser tu proyecto de vida y esa es la propuesta de la cristología y ustedes que estudian psicología les ojalá lo tengan claro. Entonces el proyecto de Jesús, según estos autores, nos invita a entender esta cristología desde abajo. La humanidad revela lo divino. Vamos a empezar desde Jesús. ¿Está? Entonces, el capítulo 1 nos va a centrar en el tema de Jesús y la libertad. El autor va a explicar por qué es un problema, la definición, los grandes conflictos que Jesús tuvo ante la ley, el templo, el sacerdocio y la familia como estructura sagrada de lo que es el sistema de religión. Y entonces ahí Jesús va a mostrar la grandeza de la libertad. Y ahí Jesús va a ser conflictivo y nosotros lo vamos a entender muy mal. Hay que saber descubrir, el tercer punto, el significado de la libertad de Jesús para nosotros. ¿Cuál es la lucha central de la vida del ser humano? ¿Está? Entonces, esta es la presentación del libro y del capítulo. ¿Alguna pregunta? ¿Está claro? ¿Se entiende? Yo lo estoy presentando para que tú te animes a leer. Después que has leído el capítulo, vamos a hacer en grupos de a dos. Yanela me va a ayudar ahí para hacer los grupos o que le pasen a ella, ¿ya? Y esta es la tarea. Yo sigo, si no hay preguntas, sigo adelante. Entonces, la tarea es la siguiente, chicos. Déjame aquí, a ver, esta no la abrí. Es la que tienen aquí en la clase de hoy, quinto encuentro, y dice tarea 3 Jesús y la libertad. ¿Ya? Eso ahorita se las abro. Verás que arriba en el encuentro 4 también dice tarea 3. Esa no le den bola, sino la que dice tarea 3 Jesús y la libertad, quinto encuentro. ¿Ya? Entonces, eso es lo que queremos compartir y vamos a hacerlo rápidamente. Verán, es muy sencillo, ¿no? Ok, vean. Ok, déjame hacerlo más grande.
aquí tienes el primer paso. Escoger una frase, deben dividirse el capítulo, pero deben leer todo el capítulo 1. Cada cual o grupos de a dos elige desde lo que trata el autor una frase del autor del capítulo 1. ¿Qué tipo de frases? Es decir, yo necesito, aquí tienen 14 frases distintas que ustedes tienen que repartirse. Si son 20, 20 y pico, pues entonces hacen en Vina y ya está, no se preocupen. ¿Ya? La idea sería 14 grupos. 14 grupos 2 serían 28, pues ustedes no son 28, sino que Yanela hasta donde lleguen, en grupos de a dos. Entonces, esas 14 frases son de distintos puntos de vista, que sigue desde la primera página hasta el final del capítulo 1. ¿Por qué trata el tema libertad? ¿Cómo se vive la libertad en nuestra sociedad y cultura occidental? ¿Por qué la libertad es un problema? Elegir solamente una frase, que es lo que el autor va desarrollando. Lo que está en negro, el 6 y el 12, son las frases centrales que hay que tener claro para comprender la propuesta del autor. ¿Ya? ¿Cuál es el proyecto de Jesús? ¿Qué vino a hacer Jesús al mundo? Y el significado de la libertad para nosotros. Del 7 al 10 es lo que Jesús va revelando como lo verdaderamente conflictivo con la religión. Entonces hay que entender ahí bien. Lo mejor de esa manera es entender un texto bíblico. ¿Ya? Una vez que has elegido las 14 frases, los grupos, lo segundo que hacen es elige una canción tuya, la que te guste, la que te identifique, y trata de relacionarlo con el punto uno. A lo mejor no tiene nada que ver, a lo mejor sí. Entonces pones una foto, el link de la canción y por qué te identificas, nada más. Entonces, resumir el capítulo 1 en una frase dividida en 14 grupos y cada grupo o cada persona elige una canción que te guste sobre la libertad y nada más. En la exposición nos vamos a dar cuenta cuál es el link. No te pido nada más, pero la idea es que haya un link entre tu canción y lo que vas descubriendo de la propuesta que Castillo nos hace para comprender a Jesús. ¿Ya? Esa es la tarea para el próximo lunes. Y esta es la tarea 3 que es para el portafolio. ¿Ya? El portafolio lo suben fines de junio, ¿ya? Ahí está. Entonces, van 3 tareas, haces un solo portafolio de todo bien bonito, con la presentación de cada tarea, con lo que has hecho y con tu conclusión final. Eso es todo. Ya, ¿sí está clara la tarea? Yanela, ¿sí está claro lo que me tienes que ayudar? Porfa. Sí, profe, cuando ya esté listo yo le mando. Muchísimas gracias. Entonces, ahora les voy a presentar un PDF. Hasta me haces acuerdo que no me pase las 10. ¿Ya pusieron su asistencia? No se olviden. Entonces, que no me pase las 10, les voy a explicar un PDF que fue hecho por una alumna y de verdad, fíjense, yo voy aprendiendo con ustedes. Yo primero les explicaba de forma general el libro, leían el libro y hacían el trabajo. Y esto es un trabajo, ¿no? Y ahí te va a dar más pistas para comprender más que para hacer la tarea. Y es muy bueno, a mí me gustó muchísimo. ¿Está? Eh, entonces, es el segundo PDF que tienen ahí, Jesús y la libertad. ¿Ya? Ojalá llegue a donde quiero llegar para comprender bien la propuesta de Jesús y de autor. Bien, este es el tema. ¿Qué es lo que nos hace el autor? ¿Cuál es la visión de la libertad? ¿Y qué significa Cristo para los creyentes? Bien, aquí es donde el autor va desarrollando, va desmenuzando por qué la libertad es un problema, cómo entiende la gente la libertad. Entonces vamos, él va caminando y nos habla que hay dos formas de entender la libertad. Libertad de y libertad para. Libertad como facultad del ser humano o libertad como misión del ser humano. Está. En el fondo la libertad nos realiza, por algo los pueblos y las culturas luchamos por la libertad. Entonces, entender la tendencia actual y entender la época de Jesús y por qué a veces la familia, que es lo más sagrado que tenemos los seres humanos, muchas veces es un obstáculo para tu crecimiento y tu desarrollo y para cumplir o descubrir tu misión en la vida. Ya, mi mami, por ejemplo, no quería por nada al mundo que yo sea cura, quería que yo termine medicina, llegue hasta tercer año. Yo dije, pero es mi vida, yo necesito descubrir si esto que siento
necesito sacarlo, calmarlo. Y mi mami no. Después mi mami no quería que salga nunca, cuando una vez entré en crisis, porque los jesuitas tenemos 15 años para ser cura. No, ahí te quedas, no, tú eres la bendición de la familia. Comprendió después, ¿ves? Pero tú eres el que tienes que tomar las decisiones de tu vida. Y muchas veces la familia no te ayuda, otras veces la familia te apoya. En otros casos, hay compañeros míos que tuvieron la vocación de sacerdote por las mamás, y eso tampoco es así. ¿Me explico? ¿Ven? Estamos en todo eso, y eso es lo que, por eso el autor habla de la familia, como, por más sagrado que sea, tienes que ver si te potencia o te cohíbe tu libertad. ¿Ya? Y eso es lo que el autor va a explicar al final por qué mataron a Jesús. La acción de por qué mataron a Jesús es cómo él comprendió a Dios y cómo comprendió su vida y su proyecto y cómo lo fue haciendo. ¿Ya? Entonces es la conducta de Jesús. Fíjense ustedes, en la época de Jesús, tú no podías tocar un leproso porque eras impuro, eras condenado, eras aislado. Y Jesús tocó a los leprosos para curarlos. Lo más grave no es que haya curado a los leprosos en sábado, sino que tocó a los leprosos. ¿Sí me explico? Entonces, todas esas cosas representan un Dios raro, un Dios que no es el Dios de Jesús. ¿Ven? Entonces, cómo la libertad de Jesús, la humanidad de Jesús, nos va revelando un Dios que es totalmente distinto a cómo el sistema religioso lo entendió. ¿Ok? Esa es la propuesta, que vayan descubriendo y no que se queden con el tema como me dijo un chico de leyes, que yo me asusté, pero dije, mijito, eso no es lo que quería explicarte, por eso estoy yendo más despacio. Jesús es un violador de la ley. El chico era de derecho, por ese caso, donde la ley es importante. Claro que la ley es importante, pero hay que saberla entender. ¿Cuál es la ley de Dios? ¿Cuál es la ley de los hombres? Ahí está el tema. Si la ley de los hombres dice, tú no puedes sanar en sábado a nadie, entonces eso no es la de Dios. Porque aquí está, hay una frase hermosa de Jesús en el Evangelio que dice, el hombre, el sábado es hecho para el hombre y no el hombre para el sábado. Semánticamente, sintácticamente, la clave está en el hombre. En esa manera de entender el actuar de Jesús y por qué Jesús actuaba es lo que nos va descubriendo todas estas investigaciones. Pero hay que saberle entender. No se trata de transformar ni revolucionar nada, sino de entender cuál es la voluntad de Dios, cuál es el proyecto de Dios, qué quiere Dios. ¿Sí me explico? Los cristianos hemos actuado muy mal en muchas veces. Por ejemplo, en la Biblia, yo ya creo que les dije la otra vez, en el libro del Génesis, cuando nos habla de la creación del mundo, no nos quiere decir cómo se hizo científicamente el mundo. Entender así la Biblia es estar desubicado, porque la Biblia no es un libro de ciencias. Sin embargo, por muchos siglos se entendió así la propuesta del cristianismo, porque la Biblia era el referente para entender la voluntad de Dios. Gracias a estos estudios del siglo XVIII, dijeron, no, estamos leyendo mal la Biblia, porque la Biblia no nos dice cómo se hizo el mundo. La Biblia nos dice quién hizo el mundo. Entonces no puede haber dificultad entre la creación y la evolución, que la evolución es una teoría científica. Eso recién lo descubrimos después del siglo XVIII, pero se fueron dando pasos antes, ¿no? Pero durante 16 o 14 siglos fue difícil entender otra manera de comprender la Biblia y de entender a Dios. Y eso es lo que Jesús nos enseñó. Por eso necesitamos comprender la propuesta de Jesús, ¿ya? Por eso el tema del templo. Que si ustedes ven, y fíjense que eso lo tenemos muy arraigado. Jesús nunca fue al templo a orar, Jesús fue al templo a predicar, a enseñar cómo debían entender a Dios. Cuando Jesús quería orar en el templo, cuando Jesús quería orar, iba a la montaña, iba al mar, iba al huerto. ¿Ven? Entonces, el templo no es lugar de revelación, es la vida, la historia, la creación, la naturaleza, lugar de revelación de lo divino. Esa es la propuesta de Jesús. Pero nosotros creemos que solamente en el templo encontraremos a Dios. Y no es así. El templo es lindo como casa de la comunidad,
como lugar de encuentro de los creyentes. Pero ¿dónde está Dios? En tu vida, en tu casa, en tu familia. ¿Ven? Entonces, eso es lo que nos está diciendo. El único sacerdote, y lo dice la carta a los Hebreos, o un libro del Nuevo Testamento, es Jesús, no todo ese sistema de curas, de clérigos. Hoy en día el Papa está diciendo el mayor mal para que la iglesia cambie y transforme la sociedad es el clericalismo. Pero el clericalismo es producto de que los laicos no asumen su poder, no asumen su espiritualidad, su vocación, su bautismo. Eso es lo que los autores nos están diciendo y pues tenemos que llegar a conclusiones bien claras sobre esta propuesta. No se trata aquí sino de comprender a Dios y comprenderte a ti mismo. ¿Está? Por eso lo más importante es cuál es el significado de Jesús para nosotros, de la libertad de Jesús. ¿Ok? Y aquí tienen pues, no debemos perder nuestra capacidad de amor. Y San Pablo lo formula mucho mejor en la carta a los Gálatas. Para ser libre nos liberó Jesús. Entonces Jesús fue plenamente libre y por eso fue plenamente humano. La libertad es uno de los grandes componentes del ser humano para desarrollar su ser. La escalera de Abraham Maslow, los tres grandes peldaños para desarrollar el ser humano, están las necesidades básicas, los ideales, la profesión, tu huella en el mundo y los grandes valores absolutos por los cuales luchan las personas y los pueblos. La libertad, la verdad, la bondad y la belleza. A esa llegan muy pocos. Bueno, está claro entonces, esta es la presentación, tienen todo en el EVA. Recuerden que venimos del encuentro 4 y recién lo estamos desarrollando. ¿Ninguna pregunta? Muchas gracias. Angie y Belén, los que han abierto sus cámaras, muy amables. Muchas gracias por su participación, los que han participado. Entonces elijan bien su canción y enséñenos, ¿está? Nos vemos el próximo viernes si es que no hay mayores inconvenientes con esta vida, si es que tenemos agua también, pues. ¿Ok? Creo que el agua no nos impida dar clase. Bendiciones. Chao, Chao. profe. Gracias. Chao, profe. Gracias. Gracias.